¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Antonio, estudiante del Instituto Universitario de Yucatán, de la asignatura Comunicación Asertiva y Relaciones Humanas. Hoy quiero comentar aspectos estudiados en la sesión anterior de nuestra clase, donde abordamos muchos temas relacionados a la comunicación. Antes de empezar, me gustaría decir una frase que recientemente escuché en un taller de docentes en el lugar donde trabajo. Nuestro subdirector hizo el comentario que si una persona tiene miedo, jamás podrá comunicarse. Esta frase que dijo el subdirector tiene mucha relación con lo que aprendimos en la sesión. Para tener una comunicación asertiva, debemos tener en cuenta que el respeto es lo principal. Debemos comprender que ambas ideas, hablando de una conversación de pareja, por ejemplo, tiene el mismo valor de ambas personas. Se tiene que trabajar mutuamente y evitar un choque, porque cuando dos opiniones chocan, siempre deja de ser comunicación y pasa a ser una confrontación. Para que la comunicación sea buena, vamos a tener que tener cierto grado de asertividad, es decir, respetar la opinión del otro para que este otro respete nuestra opinión. De lo contrario, solamente habría en el diálogo, en la comunicación, la manipulación y control. Alguien manipula y el otro solamente cede. Entonces, hablando de esto, podemos comentar sobre los tres modos de comunicación, los cuales son ceder, conceder y coincidir. Diciendo esto, podemos decir que el modo más eficiente de comunicarnos es coincidiendo. De lo contrario, solamente vamos a hacer ceder, vamos a conceder y ciertamente es parte de la comunicación. Sin embargo, coincidir es mucho mejor desde mi punto de vista. Cuando hablábamos del miedo, el doctor decía que el miedo violenta la comunicación, y el peor de los miedos en la comunicación no es el miedo a una serpiente, no es el miedo a una araña, sino es el miedo al rechazo, y que este miedo al rechazo nos provoque miedo a no ser suficientes. Teniendo esto como introducción, pudimos ver desde un ejemplo visual de una mano los las cinco emociones, las cuales son ira, alegría, miedo, desagrado y, según Daniel Goleman, sorpresa. Sin embargo, esta última no la vamos a poner dentro de las 5 que muestran la mano, por así decirlo. Cabe mencionar, a manera de ejemplo, que cuando empecé a estudiar esta maestría, me sentía con algo de miedo, porque no sabía si tendría yo un buen inicio, un buen comienzo. Cuando obtuve mi primer materia o asignatura concluida con una calificación aprobatoria, ese miedo se pasó a alegría y hasta el momento ahí se ha quedado. Hablando del estudiar esta maestría, no he podido sentir tristeza ni desagrado, quizás un poco de ira, y no quiero comentar por qué, pero es bien poquito, la alegría gana. Y volviendo a la parte de la comunicación, es importante saber que
Si escuchamos, siempre vamos a tener buena comunicación. La comunicación la tenemos a diario, incluso con solo gestos nos estamos comunicando. Cuando alguien se comunica con una persona, es de vital importancia saber que la columna relacional de la comunicación es la confianza. Si yo platico con mi padre, a quien tengo confianza, la charla se va a tornar fluida, comprensible, con mucha empatía. Sabré que quien me escucha será objetivo conmigo, será sincero, pero si hay cierta desconfianza, mi modo de comunicarme va a ser algo rígido e incluso puede violentar la comunicación. Hablando esto, quiero comentar que de igual forma aprendimos sobre los tres ejes de la relación, los cuales son comunicación, confianza y respeto. La comunicación asertiva no está en qué es lo que digo, sino cómo lo digo. La confianza siempre va a ser el pilar inicial. Sin ella se crea una confianza inversa, es decir, desconfianza. Y la desconfianza causa duda. Y al tener la duda, no va a llegar el mensaje correcto. Siempre debemos tener en cuenta que debemos tener en cuenta la simpatía, la antipatía y la empatía. Debemos considerar también el sentimiento, el resentimiento y el rencor. Llegar a un acto donde tenemos que ser en mutuo acuerdo, debemos estar en mutuo acuerdo y no en manipular. Me llamó mucho la atención también el proceso de comunicación. Es un proceso común donde el eje es el intercambio. La información es unidireccional. Cuando solo recibes es información. Si hay un intercambio es comunicación. Sabiendo esto, podemos decir que el ciclo de la comunicación se centra en el contexto, en la retroalimentación y en el alcance. Dentro del contexto, tendremos que el conocimiento siempre va a partir de la experiencia. El contexto involucra el tiempo, el lugar, la circunstancia y las referencias. Y si hablamos de comunicación efectiva, podemos decir que la expresión verbal equivale a un 7%, el tono y volumen a un 38% y el lenguaje corporal a 55%. Ya para despedirme de este video breve sobre lo aprendido en la sesión, me gustaría replicar la frase de Edward de Bono, la cual dice: soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendes. Y bien, fue un gusto para mí hacer este contenido audiovisual para ustedes y espero haya sido de su agrado.